Hola, 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 ¿cómo están, Red Goleros? Un placer saludarlos desde Europa. Hacemos este segundo capítulo de Red Gol en Europa, viajando por este viejo continente que tanto nos apasiona con sus 5 grandes ligas, con la Champions, la Europa League, con los nombres propios y sobre todo con los chilenos en el viejo continente. GG Poker, la sala de póker más grande del mundo. Regístrate gratis y aprende. Juega en GG Poker. En este programa vamos a hablar de Alexis Sánchez y el Olympique de Marsella. ¿En qué lugar de la historia está o podrá estar Alexis Sánchez en el equipo marsellés? O en los focenses, como le dicen al cuadro de Marsella, por Fosea, por esta antigua ciudad griega que le da origen a los olímpicos, porque es verdad, el Olympique de Marsella se forma como un equipo de multideportes, por eso es el equipo olímpico, porque estaba el ciclismo, el rugby, por ejemplo, fue su primer deporte, después se metió el fútbol, por eso su estadio es el Velódromo, porque ahí también se recorría y se terminaba el Tour de Francia en otras épocas. En fin, hoy día el Olympique de Marsella es un cuadro histórico, no hoy día, sino en los últimos años, y se metió en la historia grande del fútbol francés y de Europa, y de cierta manera en el fútbol mundial por aquella Champions del año 92-93, con, por ejemplo, Didier Deschamps, el actual entrenador de la selección francesa, que levantó la Copa del Mundo en su país, ahí en Francia, en el 98, donde estuvo Chile, ¿se acuerdan? Y también levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018 como entrenador, levantó aquella Champions el 93 como el capitán de aquel Olympique de Marsella, en donde habían figuras importantes como Alen Boksic, como Rudi Feller, en su momento Jean-Pierre Papin. Bueno, el Olympique de Marsella es el equipo histórico de Francia. No lo dice solamente la Champions de ese año, sino que también lo dice su hinchada. Ahí en el Velódromo son locales, es la hinchada más ferviente. He tenido la posibilidad de cubrir partidos ahí en el Velódromo con la presencia de Alexis Sánchez e incluso antes, y la verdad que uno se siente de cierta manera en el fútbol sudamericano. En pocas ciudades acá en Europa tuve la sensación de estar en Sudamérica como lo tuve en Marsella y como por ejemplo lo sentí en Nápoli. Y me parece que son las dos ciudades más sudamericanas en donde se siente el fútbol de una manera muy particular, como lo sentimos nosotros en Chile, como lo sienten los argentinos, los uruguayos, los colombianos, los brasileños, en fin. Y también ahí se siente ese cariño por el futbolista. ¿Se acuerdan cuando llegó Alexis en el aeropuerto de Marsella? Con aquellas bengalas, con la bandera de Chile, para sentirlo como en casa. Y seguramente Alexis se siente como en casa. Ya vamos a hablar del tema de la renovación. ¿Qué va a pasar con Alexis? Recordemos que firmó por 2 años. ¿Habrá una renovación en cuanto al Olympique de Marsella con estos 13 goles de Alexis? Vamos a ver qué pasa, eso se lo vamos a contar al final. Quédense aquí, Red Goleros, porque les vamos a dar alguna bombita, algún temita importante, alguna noticia importante al final del programa. Pero hablemos de la historia, ya que hablamos del Olympique de Marsella. Hablemos un poco de los grandes ídolos, en dónde está Alexis hoy día. Y si hablamos de la historia, hay que hablar de los goles. Y si hablamos de los goles, hay que hablar de la estadística. La estadística dice, por ejemplo, si nos vamos a fichajes.com o a la propia página de los fichajes de el Olympique de Marsella, si hablamos de la estadística de Alexis Sánchez hoy día, que tiene que ver con 30 partidos jugados, 27 titularidades, lo han cambiado en 18 oportunidades. Eso es un dato importante, porque de los 27 partidos de los 30 partidos en los que ha sido, de los que ha jugado Alexis Sánchez, digo, de esos 30, 27 ha sido titular, pero lo han cambiado en 18 oportunidades. Eso también es un dato importante en cuanto al momento de Alexis hoy día, que no tiene 18 años, ha aguantado los partidos, ha aguantado los golpes porque le han pegado mucho en Francia. Es una liga mucho más física que la italiana, en donde de cierta manera te dan más espacio, en Italia te dan menos espacio, las marcas son mucho más tácticas, mucho más cerradas. En Francia es verdad, te dan un poquito más de espacio, pero las defensas son muy duras y pegan mucho. Ha recibido muchas faltas Alexis. De esos 30 partidos ha marcado 13 goles, una asistencia, 2 tarjetas amarillas y ninguna roja. Eso en cuanto a la estadística de Alexis. Un 15% de participación en goles, 77% de titularidades, 86% de partidos jugados. De los 100 que ha jugado el Olympique de Marsella, en cuanto al 100%, es positivo, es bueno. ¿Es mejor que Italia? No lo sé. Vamos a ver en cuanto al tiempo. Recordemos que en Italia logró títulos. Y es verdad, si hay una comparativa en cuanto a los títulos, el Olympique la tiene difícil, porque tiene por sobre sus hombros la carga o sentirse menos que el Paris Saint-Germain. Ya vamos a hablar de lo logrado en Italia, que tiene que ver con, ¿se acuerdan? Aquel gol en el minuto 121,
contra la Juventus en la Supercopa de Italia, el Scudetto, que no es menor, después de casi 11 años el Inter volvió a ser campeón después de una supremacía de casi una década de la Juventus, en donde estuvo en algún momento Arturo Vidal. Y es verdad, Alexis optó por jugar. Se lo preguntaron el otro día en una entrevista con los colegas italianos si se sentía un poco pasado a llevar, y él desclasificó que sus compañeros todavía le decían en Italia, los compañeros del Inter, que no entendían por qué Alexis había salido del Inter de Milán. Después lo explicó Marotta, el director deportivo del Inter, el CEO del Inter, hace unas semanas atrás, diciendo que la salida de Alexis fue solamente por un tema de mercado. Qué duro es el fútbol, qué lamentable que un futbolista que le podría haber dado una mano tremenda a Simone Inzaghi tuvo que salir del Inter solamente por un tema futbolístico. Yo no me lo creo tanto. Yo siento que, verdad, había un tema de una deuda salarial del equipo dirigido por la empresa Suning, de la empresa china, pero por otro lado había un cierto desencuentro entre Simone Inzaghi y el León enjaulado, ¿se acuerdan? Como lo dijo el propio Alexis Sánchez. Optó por el Marsella, un equipo que es complicado que sea campeón de algún título esta temporada, todavía va por la Liga 1 de Francia, todavía va por la Copa de Francia, se quedó fuera de la Champions, se quedó fuera de la Europa League, y eso seguramente es un golpe durísimo para Alexis Sánchez en cuanto a esa propuesta de renovación que les comenzamos a contar en un inicio, pero que analizaremos ya en definitiva al final del programa. Hablando de la historia, para hacer un parangón en cuanto a la historia de estos 13 goles de Alexis Sánchez en 27 partidos jugados, con 27 titularidades en 30 partidos, tiene que ver también con la historia. Y si hablamos de la historia, nos vamos a, por ejemplo, para hablar de los grandes del Olympique de Marsella, Jean-Pierre Papin, de la época de los 80, 90, 182 goles en 275 partidos, es una de las grandes figuras, si no el más grande de la historia del Olympique de Marsella, goleador histórico, seleccionado francés, mundialista. Lo sigue, por ejemplo, en la cuarta posición, para hablar de algunos nombres conocidos, como André Pierre Gignac, hoy día en el Tigres de México, con 77 partidos en 188 goles, 77 goles en 188 partidos, y tiene que ver con André Pierre Gignac, 77 goles en 188 partidos. Una posición más abajo está Dimitri Payet, que es compañero de Alexis hoy día, con 76 goles en 320 partidos. Es un jugador emblema, el número 10 del Olympique de Marsella, pero hoy día pasa por un momento de cierto sinsabor, de cierta amargura, porque no ha podido ser titular en muchos enfrentamientos en esta temporada y en la anterior, porque para Igor Tudor no es un titular indiscutido, es un jugador importante, seleccionado francés, un jugador muy importante, pero que viene de varias lesiones y de cierto desencuentro con el anterior técnico y también con el propio Igor Tudor. Entendiendo la posición de Alexis Sánchez, también es difícil saber dónde juega precisamente Dimitri Payet en el equipo marsellés. Más abajo André Ayew con 60 goles, por ejemplo Mathieu Valbuena con 38, Ibrahim Bakayoko con 34, Didier Drogba, ¿se acuerdan de Drogba? Qué jugador, en la posición 20 con 32 goles, Fabrizio Ravanelli, el italiano ex Juventus, con 31 goles en 22 partidos, Arkadiusz Milik, quien se fuera cuando llegó Alexis a la Juventus, el polaco, con 30 goles en 55 partidos. Nos vamos a la segunda página. ¿Dónde está Alexis? ¿Dónde está Alexis con estos 13 goles en 27 titularidades? Nos encontramos con Rudi Völler, por ejemplo, el alemán, campeón en Champions con el Marsella, con 28 goles. Lucas Ocampos, el argentino, con 27 goles en 132 partidos. Por ejemplo, Lucho González, ¿se acuerdan? El ex River, que suma 21 tantos en 124 enfrentamientos. Franck Ribéry, quien fuera nominado al Balón de Oro estando en el Olympique de Marsella, el ex compañero de Arturo Vidal en el Bayern Múnich, con 18 goles en 89 partidos. Darío Benedetto, el argentino, ¿se acuerdan? Hoy día en Boca, con 17 tantos en 71 enfrentamientos. Y nos vamos a la página número 3 de los goleadores históricos y nos encontramos, por ejemplo, con Enzo Francescoli, la posición 71 con 11 goles, y más arriba, con 2 tantos más, está Alexis Sánchez en la posición número 63 con estos 13 tantos en 27 titularidades en 30 partidos para Alexis Sánchez. Es un poco, amigos redgoleros, para entender dónde está Alexis hoy día. Es verdad, la historia no solamente te la marcan los goles, pero también te la marcan los títulos.
Si no logras títulos, logras goles. Si no logras una u otra, tienes que meterte en el corazón de la hinchada de cierta forma, y Alexis me parece que está lográndolo con ese empuje, con esa forma de entregarse, con ese ida y vuelta, con intentar ir a cada pelota, pero también hay un desgaste. Lograr títulos para entrar a la historia es difícil en este Marsella porque están por debajo del Paris Saint-Germain. Marcar goles, y eso también te lo reconoce la hinchada, y Alexis los está logrando. Está marcando casi 2 goles por partido, lo cual es una cuota muy positiva según los 30 enfrentamientos que ha tenido la posibilidad de entrar en cancha Alexis con la camiseta del Marsella en 27 titularidades. Y hablemos del estilo de juego de Igor Tudor para entender el tema de los goles de Alexis. Y ahí me parece que hay un problema. Desde el entendimiento técnico-táctico hasta también la conformación dirigencial o en la comprensión dirigencial del equipo. Para que me entiendan, este Olympique de Marsella, es verdad, tiene una chequera bastante menor que la del Paris Saint-Germain, que más allá de que compre futbolistas, que tenga Messi, que tenga Neymar, que tenga Mbappé, que tenga Donnarumma, que tenga Sergio Ramos, que se refuerce con Hakimi, el mejor lateral derecho del mundo, que tenga Verratti en la mitad de cancha, pero no ha logrado el Paris Saint-Germain lo que sí tiene el Marsella, que es la Champions. Esa es la gran deuda pendiente que tiene el equipo parisino. Por otra parte, volviendo al tema de la chequera, el Olympique de Marsella tiene que fichar de forma inteligente. Es verdad, me parece que hizo 2 fichajes muy buenos en cuanto a la llegada de Arkadiusz, tras la salida de Arkadiusz Milik a la Juventus, la de Luis Suárez, el colombiano, que no anduvo finalmente en el equipo marsellés, entendió que Unai era una oportunidad. Y me parece que fue un golpe importante en el mercado. Quien fuera figura relevante en el pasado Mundial de Qatar 2022, el marroquí en la mitad de cancha. Junto también a la de Ruslan Malinovsky, el futbolista ucraniano que en el Atalanta hizo grandes temporadas. Pero para competir, muchachos, redgoleros, yo sé que ustedes saben y lo entienden, hay que marcar goles. Y este equipo tiene problemas para marcar goles. Y para marcar goles necesitas delanteros. Y necesitas delanteros contrastados, que también no solamente sean importantes en la titularidad, sino que en la entrada y salida te den goles y te den posibilidades. Y ahí Alexis se queda solo, y ahí no ha sabido fichar de buena manera, me parece, el equipo presidido por el español Pablo Longoria, este Olympique de Marsella. Si nos vamos, por ejemplo, a los goles a favor, tiene 48 goles a favor, versus los 62 del Paris Saint-Germain, que ya sabemos la presencia de Messi, Mbappé y Neymar, pero tiene menos goles a favor que, por ejemplo, el Mónaco, un equipo que está por debajo del Olympique de Marsella en los puntos. Pero ojo, está solamente 2 puntos por debajo del Olympique de Marsella. Y ese es un problema, marcar menos goles que un rival directo como el Mónaco. Recordemos que para clasificar a la Champions, Francia tiene 2 cupos directos. Para un tercer y cuarto cupo vas a tener que ir a una eliminación con otro equipo en Francia y después pasar a Europa para definir y para meterte en Champions y en Europa League. Y ese es un gran problema que tiene hoy día el Olympique de Marsella. Y lo otro, después del tema de los fichajes, el entendimiento del técnico. Qué mal vio el partido de Igor Tudor contra el Paris Saint-Germain en el último duelo por la Liga 1 de Francia. Malinovsky como lateral, entró Klaus después, cambió los laterales. Me parece que quiso marcar de cierta forma la subida de Mbappé, que no lo terminó haciendo nunca, con futbolistas quizás con más fondo físico como el propio Malinovsky, que no es un lateral, sino es un volante por naturalidad, o un volante por derecha, incluso por izquierda te puede dar cosas, pero es un futbolista ofensivo. El otro día marcó un gol importante, y ahí me parece que se queda corto con el plantel que tiene Igor Tudor. Quiso improvisar de cierta manera contra el París, y no puedes improvisar contra Messi, Mbappé y compañía. Recordemos que ese partido lo jugó el Olympique de Marsella frente a un París que no tuvo a Neymar y no lo aprovechó. Es más, se fue goleado en casa y deja la liga, me parece, ya casi cerrada. Veamos un poco los puntos, básicamente. Los 60 del Paris Saint-Germain contra los 52 del Olympique de Marsella, que ya lo tiene bastante complicado en cuanto a ir a la casa por el Paris Saint-Germain. ¿Qué se viene ahora, muchachos, redgoleros, en cuanto a los partidos en el futuro del Olympique de Marsella? Bueno, el calendario corto para no cansarlos con tantos partidos, pero sí que se viene un partido por la Copa de Francia contra el Annecy Football Club esta semana. Y en cuanto a la estadística larga, en cuanto al calendario largo, se vienen partidos contra el Rennes, contra el Racing de Estrasburgo, van a cerrar con el Ajaccio,
Quedan casi 3 meses de Liga 1 de Francia y me parece que de cierta manera con esta derrota en casa en Velodrome contra el París le estás entregando finalmente la Liga 1, la Liga francesa al equipo de Messi, Mbappé y compañía. La historia la marcan, ya se los comenté, los títulos y los goles. Para meterse en esa historia grande, en donde ya les comenté que estaban Enzo Francescoli, estaba Deschamps, estaba Rudi Feller, estaba Jean-Pierre Papin, estaba Franck Ribéry, Didier Drogba. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Samir Nasri, aquel futbolista que también estuvo en el Sevilla, en el fútbol español, que fue figura? En fin, algunos lograron títulos, otros no. Los que entraron a la historia grande fueron precisamente los que lograron títulos, como Papin, como el propio Didier Deschamps, levantando esa Copa de Campeones de Champions League el año 92-93. Lo otro lo marcan los goles. Y Alexis me parece que está en una senda importante de goles. Entenderse con sus compañeros y que el técnico entienda que Alexis no es un 9, o sí puede ser un 9 en algunos partidos, pero en otros no. En el propio duelo contra el PSG lo termina enviando como un 9 entre los centrales y se termina perdiendo. Recordar aquel partido en Copa de Francia en donde Alexis más bien un 9 fue un 10. De hecho, jugó con la camiseta número 10. Es una posición que a él le conviene mucho. Cuando baja mucho Alexis es sinónimo de que no tienes un goleador y es sinónimo de que tampoco tienes un volante. Por eso Alexis se siente con la obligación de bajar. Y con esa obligación también se sienten los dirigentes de renovar. Y ahí va la noticia que les comentaba al comienzo del programa. El trabajo de renovación de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella es importante por parte de Pablo Longoria. Quieren renovarlo. Es más, la semana pasada ya se iniciaron conversaciones directas con su entorno, con su representante, para poder renovar por lo menos un año más al Niño Maravilla en el Olympique de Marsella. Una tarea difícil. Es el cuarto futbolista mejor pago del equipo marsellés. Me parece que según sus goles y según su rendimiento van a tener que darle un mimo importante a Alexis para que termine poniendo su firma en el contrato nuevo, porque me parece que es un jugador que por lo menos hasta ahora es el mejor del equipo, es el goleador del equipo, es el que más diferencias ha marcado en esta temporada, y si lo quieren renovar ante quizás otro equipo que pueda salir al paso del Marsella, no la van a tener tan fácil. Por otro lado, Alexis está contento en Marsella, sí. Está contento con la ciudad, sí, con la hinchada, sí. Con el rendimiento del equipo, no. Con cómo el equipo ha sido eliminado de Champions y de la Europa League, tampoco. Le queda una temporada más. Si el Marsella no termina clasificándose a Champions, me parece que esa renovación Alexis, por lo menos hasta ahora, la va a esperar para que esté seguro de que el Olympique de Marsella se clasifique a la próxima Liga de Campeones. Red Goleros, en este paso por la historia ahí en la costa azul de Francia, recorriendo los goles, los nombres propios, la historia del equipo marsellés, en dónde está Alexis hoy día, a dónde puede llegar mañana con el equipo francés. Les mando un abrazo en este segundo capítulo de Red Gol en Europa. Soy Enzo Olivera, Red Goleros, un abrazo enorme y nos reencontramos la próxima semana. Chao.